¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa, una receta del Caribe, de la costa del Atlántico. Se conoce como carimañolas. Incluso en los llanos orientales también se le conoce como pastel de yuca. En otros lugares se conoce como empanada de yuca o caribañolas. Es porque proviene del Caribe. Ya también, si nos vamos a internacionalizar, se conocen países como Costa Rica como enyucados. Es totalmente diferente el concepto de enyucados que tenemos aquí en Colombia, que es más que todo como un postre. Y también se prepara en Panamá, también conocido como carimañola, como lo conocemos aquí en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la preparación de este delicioso tubérculo y vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a iniciar cortando y pelando nuestra yuca. Recuerden que esta corteza contiene agentes tóxicos para el ser humano. Hacemos un corte por la mitad y con el cuchillo nos apalancamos para retirar la cáscara. Vamos a cortar nuestra yuca en anillos y vamos a partirlas a la mitad con el fin de extraer la avena que estas traen. Vamos a hacer un corte en forma de triángulo con el fin de extraer esta parte que es la avena. Si quieren, las traen en la parte inicial o las traen una vez la hayan cocinado. Vamos a llevar a fuego alto hasta que hiervan nuestras yucas. En este caso estamos utilizando 1 kilo de yucas y vamos a echarle agua hasta que las cubra, junto con una cucharada de sal. Y una vez su agua ha hervido, la van a llevar a fuego medio. La cocción dura aproximadamente unos 15 a 17 minutos o hasta que esta esté blanda. Recuerden suscribirse y esperar los trucos al final de este video. Y una vez su yuca se ha cocinado, saben que al introducir el cuchillo en una de ellas, esta entra muy fácilmente. Drenan ahora sí el agua y van a retirar la avena en caso de que ustedes no la hayan retirado. Ahora con un triturador vamos a triturar nuestra yuca. En caso de que vean que está muy seca, le pueden agregar un poquito de agua para facilitar su trituración. La idea es que lo trituren y lo amasen durante unos 10 a 15 minutos. Vamos a sofreír una cebolla durante unos 5 minutos. Una vez reducido, agregamos tomate para preparar nuestro guiso. En este caso utilizamos 250 gramos de carne molida para 1 kilo de yuca. Para condimentar van a agregar tomillo, comino, achiote o color, un cubito de caldo y salpimienta al gusto. Vamos a iniciar ahora con la preparación. Vamos primero entonces a humedecernos con un poco de aceite en nuestras manos, de esta forma. Y vamos a coger un pedazo de la masa. Lo que vamos a hacer ahora es una especie de arepa. Vamos a aplanarla. Y en ella vamos a introducir un poquito de la preparación que hicimos previamente para el relleno. Traten de no rellenarla mucho para que no se les vaya a dañar. Una vez lo tengan, la envuelven. Y una vez su aceite está caliente, van a depositarlas y las van a freír, volteándolas únicamente cuando se doren por un lado. Campeones, como pueden ver, son unas carimañolas muy bonitas, muy hermosas. Un relleno que se puede ver de esta forma, muy doradas, para que ustedes las puedan preparar como trucos. Entonces, en caso de que ustedes le agreguen más agua de la que es necesaria, es decirles que esto como un puré de papa, ustedes pueden solucionarlo agregando un poquito de almidón de yuca para así mermar la humedad. El segundo truco es que eviten hacer la masa demasiado delgada para evitar que esta se le desmorone y se le rieguen mientras la fritan. Para que sus manos no queden así, van a remojarse con un poco de aceite para evitar que se les pegue en las manos. Y recuerden que lo pueden hacer con suero o con ají. Por último, recuerden no llenarlas demasiado para evitar que se les rajen y se les desmoronen.
Entonces, campeones, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video y en caso de que les haya sobrado carne, en este lado les van a aparecer dos sugerencias. Son unas empanadas colombianas muy ricas y un chili con carne para que unos nachos bien sabrosos. Nos vemos en un próximo video.